Estamos de regreso con usted, ya son las 9 de la mañana con 4 minutos y estamos en mesa de análisis. Ya nos acompañan en el estudio nuestros analistas de hoy. Como siempre, como cada inicio ya de fin de semana, está con nosotros Inés Figueroa. Buenos días, Lucy, buenos días al auditorio. También nos acompaña Antonio Arratia, bienvenido. Buen día, Lucy. Buen día al auditorio. Y el maestro Felipe Martínez. Buen día a todos. Bueno, si les parece, les comparto el tema también para usted que nos acompaña del otro lado de la radio. Con 5 votos a favor y 2 en contra, los diputados de Morena lograron en comisiones aprobar un dictamen que deroga los puntos de acuerdo que aprobó el PAN el pasado mes de marzo del 2022 para quedarse con la Junta de la Coordinación Política y los candados para no perderla. La iniciativa busca anular la imposición del diputado Félix Fernando García Aguiar al frente de la Junta de Coordinación Política, decisión que se tomará este viernes 13 de enero en sesión del Pleno, donde se someterá a votación las modificaciones a la ley interna del Congreso. Cabe destacar que para validar las modificaciones citadas se requiere de 24 votos. ¿Logrará Morena los consensos necesarios con la bancada del PRI y Movimiento Ciudadano y tal vez quitarle al PAN lo que le arrebató el año pasado, Inés? Sí, bueno, yo creo que para llegar a este punto, yo creo que desde el momento en que les arrebataron la Junta de Coordinación Política, es decir, el órgano de gobierno del Congreso, Morena inició un procedimiento para recuperarla. Finalmente la conformación del Congreso, de acuerdo a la ley, está en función del resultado de la elección. Y fue Morena el partido que obtuvo la mayoría de votos en esa elección legislativa del 2021. Entonces iniciaron con recursos jurídicos, con controversias constitucionales, precisamente señalando las faltas que se dieron a la ley para apropiarse los panistas del órgano de gobierno del Congreso. Los recursos jurídicos no procedieron, no procedieron porque la mayoría de ellos todavía están ahí en la Suprema Corte. No ha resuelto, resolvió algunos que tenían que ver con comisiones, pero también en medio de lagunas tanto en los recursos como en la resolución, que nunca quedó claro de qué se agarraron para sostener a las comisiones. Ayer mismo que sesionó la Diputación Permanente ya resolvió esto, es decir, ayer ya se echó marcha atrás al rediseño de las comisiones que hizo el PAN en cuanto se apropió de la Junta de Gobierno. Eso ya, como no es una reforma de ley, sino es la anulación de un decreto, ayer mismo debió de haber entrado en vigor. Es decir, en este momento ya las comisiones están a como se diseñaron originalmente en función de la representatividad, como dice la ley. O sea, la participación en las comisiones tiene que ver con el peso específico de los partidos en el Congreso, y la representación de los partidos en el Congreso tiene que ver con los votos que se dieron en las urnas del 2021. Entonces, en este momento se entiende que ya las comisiones legalmente son las originalmente dispuestas, y los cambios que puede haber y que prevé la ley, ayer mismo se hizo el exhorto, tienen que ver con el cambio de bancadas de algunos diputados, unos de Morena que se fueron al PAN, unos del PAN que se fueron al PRI y a Morena, y en ese sentido, como la conformación de las comisiones tiene que ver con la representación, es decir, el PAN tiene 2 espacios en la Comisión de Gobernación, por decir un ejemplo, y si esos 2 diputados que puso el PAN se fueron a otro partido, los espacios siguen siendo del PAN, entonces el PAN puede proponer a otros integrantes. Entonces, eso es lo que ya se consumó y que está en proceso de consumarse, la reconformación de las comisiones a su estado original y la eventual promoción de nuevos diputados en los espacios que corresponden a los partidos. Hoy lo que sí se tiene que votar es la reforma a la ley orgánica, que el PAN, se valió de una votación de mayoría simple, es decir, de la mitad más 1 para apropiarse de la Junta de Coordinación Política,
y luego reformó la ley para que se requirieran las 2/3 partes. Y por eso ayer el coordinador del PAN, y que yo siempre lo he dicho, usurpa la presidencia del Congreso, el diputado Moyo García Aguiar, estuvo muy insistente: necesitan 24 votos, como diciendo que no los van a lograr. Sin embargo, bueno, pues y yo insistiría, para llegar a este punto debieron de madurar esos consensos, y esos consensos tienen que ver con los 17 diputados de Morena, el diputado de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, que también firmó la iniciativa para dar este paso, eventualmente los diputados del PRI, se supone, los necesitan, se supone que deben de haber consensuado con los 2 diputados del PRI, y todavía con eso les faltan 4 votos más. ¿De dónde van a salir esos 4 votos? No pueden salir de otra parte más que del PAN. Hemos visto de diciembre acá que en efecto 4 diputadas panistas en distintos momentos han estado acompañando la votación de Morena, y hay algunas que incluso ya abiertamente han declarado que, aunque no se han salido del PAN y aunque el PAN ha amenazado con darlas de baja, ellas seguirán votando de manera libre y eventualmente defenderán su militancia en el PAN o brincarán a otra bancada, que es la eventualidad. Pero el hecho es que por ahí se dibuja esa mayoría calificada, las 2/3 partes de los votos que requieren para recuperar el órgano de gobierno. Y como bien platicábamos antes de salir al aire, pues este es el principio de corregir todos los entuertos que el PAN hizo, el PAN y el cabecismo, que se ven como una misma cosa, que hicieron durante el cierre del sexenio pasado, y que tiene que ver con agresiones y transgresiones a la ley y a los ciudadanos. Ok, correcto. ¿Coincides, Antonio Arratia, con este tema, con lo que comenta Inés? Sí, yo tengo algunas reservas. O sea, recordemos que el avasallamiento con el Congreso fue total, de cabeza de vaca y su grupo. Entonces, siempre es mejor dejar un espacio para la duda, conociendo quiénes son los que han estado instrumentando ese avasallamiento contra los diputados, sobre todo los de Morena. Entonces, yo no sé hasta dónde consigo también de que si ayer ya hubo un avance, debe tener amarrados los diputados que les faltan. Pero, insisto, no me inspira mucha confianza en la fortaleza moral de los diputados, incluidos los de Morena. Recordemos que los primeros se vendieron, eso fue obvio, lo admitieron, se fueron. Luego regresaron, pero ya no digo de confianza esa gente. De pronto, irónicamente, un personaje que ha sido atacado siempre, señalado como corrupto, etcétera, Gustavo Cárdenas me refiero, es el que estaba acompañando a Morena las últimas veces. Entonces, yo me reservo mi optimismo, en este caso, en particular, porque bueno, lamentablemente para ellos no pueden despojarse de esa mancha que ellos mismos ayudaron a expandir, la compra, que fueron comprados. Es difícil que Morena se quite ya esa mancha. ¿Fueron capaces de retroceder? ¿Serán capaces de reivindicarse? No lo sé. Esas son mis reservas. Porque el poder corruptor de cabeza acá fue enorme. Pero hubo corrupción y hubo terror. Entonces son dos cosas diferentes, pero que al final nos llevan a un mismo final. Es difícil que un diputado o diputada pueda actuar y pensar con libertad. Teniendo encima el dinero, sí le corresponde en su totalidad a ellos. Es cuestión moral, de ética, y repito, no me inspiran ya mucha confianza, incluido los de Morena. Yo me quedaría con el otro, de lo que habló Inés. ¿Qué necesita Morena para recuperarse desde el inicio, de lo que perdió desde el inicio? Al PRI. Pero yo me pregunto, ¿serán capaces de por fin ver hacia abajo y recuperar el camino
que perdieron durante la historia de los partidos políticos, o sea, serán capaces de insertarse en la historia actual que necesita que incorporen al apoyo de una población que no es necesariamente morena, es de la población de Tamaulipas. Entonces, ¿cuándo irán a dejar de ser las rémoras que siempre han sido y por fin se dedican a ser útiles por primera vez o por única vez a la sociedad? Lo del PAN, pues bueno, tampoco tienen excusas, pero finalmente es un partido político secuestrado por su jefe, Cabeza de Vaca, y tenían que actuar así. No sé si ahora, no sé hasta dónde el gobierno del Estado fue capaz de acotar a ese grupo, irónicamente con su cabecilla huyendo, pero aún manipulando las cosas, el quehacer de Tamaulipas, el quehacer político. No sé hasta dónde le alcanzó el gobierno o se interesó en tratar de enderezar el barco y hacer el trabajo público que se necesitaba para volver las cosas a su cauce normal. El caso normal de lo como tienes, Morena ganó la elección, le correspondían los votos, le correspondía ser el mandante en el Congreso. Entonces, por eso quiero dejar un espacio para la duda, porque quien agarró dinero, quien tuvo miedo, somos humanos, tenemos miedo, pero si sabes qué es la política, no te metas. ¿Sí? Quien no se respetó a sí mismo, que no respetó a su familia, porque no es posible que un diputado, estoy seguro que todos tienen familia, no es posible que por un montón de dinero, el que sea, o por un espacio en que le dice entrar al miedo, le falta de respeto no solo a Tamaulipas, a tu familia. Entonces esperemos que por primera vez en la historia reparen en lo que han hecho y por lo menos por vergüenza se incorporen a Tamaulipas, que en este momento lo necesita. Y no solo a lo del PRI, hablo también del PAN, que ya los INES, sí hay gente que aparentemente ya van a apoyar. Si no es así, pues lo lamento nuevamente por Morena, porque se van a meter en una broncona, porque alienta las expectativas, es suponer a la población que ya te amarraste, que ya tienes los diputados necesarios. Si no es así, ¿para qué alienta la expectativa? Esas son mis dudas. Yo no le veo capacidad de liderazgo a los morenistas. Tienen algunos esbozos, pero de pronto los alcanza su pereza política. Ok, entonces te reservas tu opinión, ahí tienes tus dudas por parte de Inés. Bueno, espera que sí, sea así, que sí lo logren los de Morena para que pueda pues reivindicar a Tamaulipas. Maestro Felipe Martínez, ¿cuál es su postura? ¿Cree que la bancada de Morena tendrá los consensos con el PRI, con Movimiento Ciudadano y también con las diputadas tal vez del PAN en búsqueda de apoyar esta iniciativa que hoy se votará? Bueno, se entiende que si lo suben a la mesa, lo llevan ya se dictaminó, como se comentaba aquí, pues quiere decir que ya tienen avanzado o ya tienen arreglado o ya tienen tamaleado, como se dice en política, de que van a conquistar o tienen ya los 24 votos necesarios para dar ese brinco. Si no los alcanzas, pues quedarían en evidencia o en vergüenza en este esfuerzo que están tratando de dar en este paso, que sería como un efecto dominó. Cayendo la Junta de Coordinación pueden caer muchas cosas más de estas aberraciones que se dieron a finales del gobierno anterior. Incluso le podría ser la caída del mismo fiscal, del fiscal general, del otro fiscal anticorrupción, de algunos magistrados cuyo designación quedó muy ahí en lo oscurito y en muchas dudas, magistrados del Tribunal Administrativo y del Tribunal de Justicia. Necesitan, decíamos, 24 votos, 17 de Morena, 1 de Movimiento Ciudadano de Gustavo Cárdenas, 2 del PRI, que no son 3, porque el otro es panista y lo prestaron nada más pues para darle ahí una especie de subsidio más al PRI al tener ya un grupo, y 4 del PAN.
como decía Inés, algunas de las mujeres, no sé por qué se inclinan por las mujeres, si antes de comenzar fueron 2 mujeres las que le dieron la espalda a Morena cuando llegaron por las filas, ahora son mujeres, no sé qué tendrán, serían los 24 mínimos suficientes para recuperar la Junta de Coordinación Política. Ya lo demás vendría en consecuencia, incluso si se mantienen esos votos, los cambios a la Constitución, que también seguiría el siguiente paso de Morena para conquistar, para tener el control del poder legislativo, y después de eso, yo decía, pues ir también sobre el judicial, que sigue en manos de los cabecistas. Ahora, en un principio, la ley interna, para no irnos tan largos, porque tiene un nombre muy largo, decía o dice que el grupo que haya obtenido los votos, el mayor número de votos en el Estado, es el que va a tener la Junta de Coordinación Política. Pero si no llegan a una mayoría absoluta, habrá una alternancia en la coordinación, siempre y cuando esa bancada tenga más de 12 votos. Morena le cambia, cuando tenía mayoría, cambia ese número para que sea el que obtuvo el mayor número de votos, tenga el control permanente. Y bueno, seguramente esto así se va a quedar. Decía yo, este sería el efecto dominó. Hay reformas o hay ediciones que llevaron los panistas que esas ahí se van a quedar porque también son necesarias para homologarlas con la federación. El ejemplo es la mesa directiva, que antes se cambiaba cada mes, pues ahora va a ser en cada periodo. También la participación en este caso de una reforma constitucional a los ayuntamientos, ahí se va a quedar, porque también homologarla con lo federal, y ahí sería también la siguiente batalla en conquistar el favor o jalar para su causa, para socorrer a los alcaldes, en este caso panistas, que ya algunos se le fueron ahí por la zona de Hidalgo, y ya prácticamente tienen ya los morenos la mayoría de los alcaldes. Ok, correcto, pues es parte de los análisis para lo que hoy se va a llevar en el Congreso del Estado, esta reforma a la ley del Congreso, para ver la determinación de si va a regresar la Junta de Coordinación Política a Morena o no. Si les parece, vamos a una pausa muy breve, no tardamos, y volvemos con más de esta mesa de análisis. Cuando más lo necesitas, en H-E-B, los precios de miles de productos no suben. Cirlón con hueso para asar extra suave a 159 pesos el kilo. Pierna con muslo corte americano, 21.90 el kilo. Y queso panela H-E-B sabor tradicional de 400 gramos a 69.50 la pieza. Vigencia al 16 de enero. En tienda y en línea. H-E-B. Lo mejor para ti. Refaccionaria Ruiz y SID, marca líder en suspensión, te desean un muy feliz año nuevo. SID, líder en suspensiones y amortiguadores. SID, suspensión y dirección es seguridad. Encuéntralos solo en Refaccionaria Ruiz. Felices fiestas y próspero año 2023. Estamos de nueva cuenta con usted en la mesa de análisis. Hoy nos acompaña Inés Figueroa, Antonio Arratia y también el maestro Felipe Martínez con este tema de la sesión que está programada hoy en el Congreso del Estado para llevar a votación unas reformas a la ley interna del Congreso Legislativo que pudieran devolver a Morena la coordinación de la Junta Política ahí en el Pleno Legislativo. Sobre este tema ya tenemos un análisis general de nuestros invitados de hoy, analistas de hoy, y también tenemos comentarios del auditorio. Les escribe la maestra Vázquez, que le manda un saludo a todos, y nos dice comentaristas, ¿qué alternativas tienen los diputados de Morena de ser mayoría ante la circunstancia actual? Inés. Bueno, hemos escuchado, decía Felipe, creo que por qué mujeres fue antes el movimiento de salida de Morena y ahora en la búsqueda de los consensos. No, yo creo que en general las mujeres en este proceso, en la política, son muy libres, muy independientes a la hora de tomar decisiones y muy firmes en sus convicciones.
Me refiero en este caso, por ejemplo, la diferencia de cuando el PAN saquea, por llamarlo de alguna manera, de diputadas a Morena, se dirige hacia las personas dentro de la legislatura más humildes, las que eran más vulnerables a ser compradas. Hoy, caso distinto, en el otro extremo, las diputadas que están sacudiéndose la atadura del partidismo y la opresión del cabecismo son mujeres en principio de solvencia económica, son personas de clase media alta o alta que participan en política y que en ese sentido no sienten la necesidad o el compromiso de la coacción panista, porque ese ha sido el signo constante, la compra o la amenaza o la presión. Entonces son personas preparadas, personas sin problemas de solvencia económica y personas independientes. Entonces esa calidad es lo que eventualmente da garantías de que no van a caer en ese juego perverso de la compra o del amago. Coincido totalmente con Toño en el sentido de reconocer cuál es el perfil de este grupo panista actuante en este momento en la política estatal, que es un perfil delincuencial. O sea, los hemos visto amenazar, encarcelar, perseguir, en fin, todas esas cosas que le hacen daño a la política y que han sido el sino de este grupo. Entonces, no descarto yo que haya una serie de presiones desde ayer hasta hoy que se va a votar, y en ese sentido yo creo que es un grupo fuerte, el de estas diputadas, fuerte en su condición para afrontar esos amagos y poder llegar hasta la sesión y votar lo que se tiene que votar. Ok, correcto. Bueno, nos quedan 4 minutos. Si les parece, continuamos con más del análisis de hoy. 1 minuto cada quien. La siguiente cuestionamiento sería, ¿ustedes creen positivo o perjudicial para el pueblo que Morena, en dado caso en la votación de hoy, recupere la Junta de Coordinación Política? Antonio. Desde mi punto de vista muy particular sería lo mejor que le puede pasar a Tamaulipas, porque entonces podrían irse desatando todos esos nudos que le dejaron puesto al Congreso, al Poder Judicial, a todos los poderes. Recordemos que el grupo pasado no fue un grupo político, fue un grupo delincuencial que reformó leyes para blindarse a sí mismo. Todo fue diseñado para blindar a cabeza de vaca. Y en este momento estamos igual. Entonces, lo primero, hay que pasar por el Congreso, desatar todos esos nudos que le hicieron, volver a reformar la ley, así, para dejar a Tamaulipas que camine por el camino correcto de la ley, de las leyes. Okay. Eso es lo que me queda decir. Ok, maestro Felipe, 1 minuto. ¿Cree positivo o perjudicial que regrese la Jucopo a Morena? Estamos de acuerdo con eso de los pesos y contrapesos entre los mismos poderes, pero yo creo, como estaba antes, había por ahí una cláusula que se le llama de gobernabilidad. O sea, que los 3 poderes jalen para el mismo lado, porque si no se van a confrontar y va a suceder esto que pasó en la época cabecista para tratar de protegerse e ir más allá del sexenio, tener el poder más allá del sexenio. Estamos totalmente de acuerdo en que se den esos pesos, o sea, que haya y contrapesos, que haya esas diferencias, esos puntos de vista, que se discuta, que se debata en torno a leyes y reglamentos, pero de ese tamaño como la trajeron, como se ha comentado aquí, este grupo delincuencial, no se puede definitivamente. Ahora, muy saludable sería porque el efecto dominó, van a caer el secretario general del mismo Congreso, van a caer todos los funcionarios y se va a volver a como inicialmente estaba el grupo de Morena, que sacó la mayoría de votos, como dice la ley interna de ellos mismos, y no por los acuerdos, por 2 acuerdos que ellos tumban a la Junta de Coordinación y nombran a esta persona de Nuevo Laredo. Okay.
correcto. Un minuto. Inés, ¿positivo o Sí, negativo? yo creo que es tan positivo como que fue la decisión de los ciudadanos. Si los ciudadanos votaron por eso, pues eso es lo que se tiene que hacer valer en el Congreso, no los tejemanejes, la manipulación de la ley y la búsqueda de coyunturas para buscar un destino distinto. Ok, correcto. Y para cerrar, si les parece 20 segundos, ¿ustedes consideran que ya con estas acciones en tema que todos coinciden que sí sería positivo que regresara Morena al frente de la Jucopo, creen que esto haría que regresara la autonomía, Antonio, al Congreso? Por lo menos si habría esbozos. Y entonces sí le permitiría al gobierno de Américo Villarreal transitar sin tantos obstáculos. Eso sería lo adecuado, pero eso es lo que uno desearía, pero eso no es capricho nuestro, ¿no? Ok, correcto, maestro Felipe. Sería la oportunidad de que Américo, la cuarta T, aterrice en su proyecto, entonces sí, realmente en Tamaulipas. Ok. Inés. Sí, empezar a salvar todo lo que le hace falta a Tamaulipas, recuperar los retrocesos, empezar a construir a futuro partiendo de una sinergia, de un alineamiento entre los órdenes de gobierno y entre los poderes del Estado. Claro, coincido en este tema. Pues bien, hay que esperar que sea la 1 de la tarde para que se lleve a cabo esta sesión en el Congreso del Estado y pues ya se determine conforme a los votos y estas expectativas que tienen ustedes. Bueno, Inés coincide en que sí, espera que se tengan los consensos suficientes de Morena para que se regrese la Jucopo a la bancada de Morena. De lo contrario, pues bueno, ahí sería, pues, no sé, también de una lectura política de no ser de esa manera la votación, que no salga mayoría en esta iniciativa que tienen de reforma. Bueno, pues si les parece nos vamos ya a despedir. Yo le agradezco mucho a usted que nos estuvo acompañando del otro lado de la radio también, Inés Figueroa, por acompañarnos. Gracias a ti, gracias al público. Antonio Arratia, gracias. Sí, gracias al público. Y maestro Felipe Martínez, gracias. Gracias. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es la máxima autoridad